Bienvenidos a lo que sería el primer análisis de Apex Markets en YouTube. De verdad que agradecidos con el apoyo. Y bueno, antes de empezar quiero recordarles que este no es un video de asesoramiento financiero, sino que es un análisis que haremos a Bitcoin de cómo se ha comportado durante el tiempo y qué patrones nos ha mostrado, qué patrones notamos importantes durante ese recorrido. Así que bueno, empezamos. Muy bien, como ven acá tenemos una gráfica representada por velas japonesas. Para aquellos que no las conocen, nos ayudan a entender el crecimiento de Bitcoin y sus movimientos. Bien, ahora más allá vamos a tener en cuenta, y lo voy a marcar a manera de líneas, un evento que es muy importante y es llamado halving. Bien, para aquellos que no conocen, el halving es un evento en el cual la recompensa de bloque de una criptomoneda se divide a la mitad con el fin de reducir su nivel de emisión. Fue inicialmente implementado en Bitcoin y desde entonces es uno de los procesos más importantes en su sistema económico. ¿Okay? Una de las razones por la cual Bitcoin, digamos que como modelo económico, ha sido también sostenible y ha sido tomado en cuenta. Bien, de todas maneras, bueno, podemos hablar sobre este evento más adelante en otro video un poco más a fondo, pero lo que quiero que tomen en cuenta es que es un evento sumamente importante para el ecosistema de Bitcoin. Ahora, más allá, trazaremos otra referencia que será el año post-halving. Vamos a ver qué sucedería entonces luego de ese año que toma posición el halving. Bien, vamos a tomar otra línea de referencia que será 6 meses luego de ese año del halving, ¿okay? O 18 meses del halving. Bien, pero bueno, ya van a ver por qué les comento esto, porque en realidad este espacio y el espacio que hay entre el año y los 6 meses nos da un patrón que es bastante importante. Ya lo vamos a ver a continuación. Y por último entonces tendremos una referencia que le vamos a denominar los. Bien, ahora vamos entonces a ver de qué trata cada línea de estas. Vamos a concentrarnos, digamos, en lo que fue el primer halving y el segundo halving. Bien, y vemos que, bueno, entre esos, digamos que los halvings son cada 4 años, ¿ok? Esto va a ser prácticamente un periodo de 4 años. Entonces, entre el primer halving y el segundo halving, vamos a notar, ¿ok? El primer patrón importante es que entre los 6 meses, ¿ok? Entre el año y digamos los 6 meses post ese año, tenemos tenemos ese punto. Vamos a encontrar el all-time high que Bitcoin consigue durante ese ciclo, ¿ok? Digamos que esto van a ser ciclos. El ciclo del primer halving con el segundo halving. Vamos a tener el ciclo del segundo halving con el tercer halving. Y bueno, ya más adelante tendremos entonces lo que sería el ciclo del tercer halving con el cuarto halving. Eso es lo que quiero que les quede claro. Bien, entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ver entonces lo que les comentaba, esos 6 meses luego del año pasado del halving. Bien, por eso digamos que le pongo la franja amarilla para que le tomen en cuenta qué pasa allí. Y es que en esa franja, ¿ok?, de ese ciclo en general, es decir, del primer ciclo del halving, que sería este, es donde nosotros encontramos el all-time high de Bitcoin. Bien, vean que en este punto va a pasar lo mismo. En la franja de los 6 meses luego del año pasado del halving, nosotros vamos a encontrar, es decir, en este ciclo también vamos a encontrar en esa franja el all-time high. Vean que lo tenemos por acá, ok,
El all time high, para aquellos que no sepan, es el pico más alto de Bitcoin que ha tenido en su historia en ese momento. Bien, vean que una vez quebró, pues digamos donde hubo ese retroceso, eso es lo que nosotros vamos a llamar el all time high. En este momento también en la franja fue en este punto. Podemos borrar esta acá para poderlo ver un poco más mejor. Ok, vean acá que lo tuvimos allí y vean que el de este ciclo, que es este ciclo que tenemos acá, el último que vimos, que hemos vivido y que estamos viviendo en este momento, también lo obtuvo en esa franja. Ok, vean dónde lo tenemos. Entonces, bueno, vamos a colocarles para que lo podamos identificar más rápido. Vamos a colocarles esos círculos para que sepamos entonces dónde tenemos esos all time high. Bien, ahora vean cómo esto nosotros, bueno, yo se los había dejado en un análisis, creo que desde el año pasado, estábamos alrededor de esta zona, ok, y era lo que yo tomaba en cuenta para, digamos, anticiparme al mercado de esta posible caída que tuvimos. Bien, yo sé que por estudio y por patrones como tal, Bitcoin no había alcanzado a retestear o a dar un retest de esos all time high que nosotros hemos visto. Una vez que él había quebrado, ok, ahorita podemos ver un poquito con zoom este pedazo, pero en sí ellos nunca habían logrado hacer un retest de ese all time high, que en este caso sí lo tuvimos en este punto. Ok, entonces, ¿qué tomaba yo en cuenta? Bueno, primero era la cantidad de días, ok, en el cual por ejemplo, desde el segundo halving hasta el all time high, cuántas barras o cuántos días habían transcurrido, que era prácticamente lo mismo que había pasado en este segundo ciclo. Vean que tiene mucha coincidencia, prácticamente tienen la misma cantidad de días donde alcanzaron o donde se alcanzó la misma, digamos, el all time high como tal, ¿okay? La misma cantidad de días coincide con el pico más alto que tuvo Bitcoin en ese ciclo, ¿okay? En este ciclo como tal. Y a su vez, bueno, si notamos, podemos ahorita, como les comentaba, podemos ir a ver también qué hacía en este ciclo, pero vemos que en este caso Bitcoin retrocedía alrededor de un 80%, y en este caso, vamos a ver acá, vemos como en este caso, desde este punto, que fue el all time high, digamos que no me hacía mucha cabeza, ¿ok?, que Bitcoin fuera a continuar con su recorrido, porque solamente había transcurrido un 46% de caída, ¿ok? Solamente había tenido un 46% de caída, y aparte había sido muy rápido. Es decir, yo este movimiento lo veía muy parecido a lo que había pasado en este punto, que tiene mucha similitud. Por lo tanto, bueno, tomando eso en cuenta, yo creía que Bitcoin podía tener ese retroceso. Lo podemos estar poniendo al mismo 80% que estuvo de retroceso y bueno, fácilmente podía estar alcanzando estos highs que tenemos acá, ¿okay? Por eso, bueno, había mucha confluencia para llegar a esos niveles como tal, que era alrededor de los niveles de los 14.000. Bien, vean que incluso estuvimos bastante cerca. Y aquí aprovecho para comentarles, ¿ok?, que no debemos ser fanáticos de una dirección. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nosotros básicamente con detalles, con estos patrones que vamos consiguiendo de cómo se ha comportado el precio anteriormente, nosotros buscamos tener idea de hacia dónde puede ir el precio, cómo cubrirnos si el precio llega a esos puntos, ¿ok?, y cómo pudiéramos aprovecharlos. No es necesario
que tu análisis se cumpla al 100%, pero sí tener, digamos, o que te ayuda a tener esa visual clara de que esa circunstancia pudiera estar ocurriendo. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos volvemos fanáticos de un movimiento y creemos que al 100% del tiempo el precio va a ser lo que nosotros queramos que ocurra, entonces imagínense todas las personas que estuvieron en este punto y estaban ciegos con un solo movimiento que era hacia la alza, ¿ok? Que era hacia la alza, y invirtieron todo su dinero acá y no tuvieron previsión de que el precio pudiera estar cayendo hacia los niveles bajos. Entonces, ¿qué pasa? Quedaron sin capital para poder hacer o invertir de la manera en que nosotros invertimos, que es el dollar cost averaging. Es un sistema que no es inventado por nosotros, que es incluso utilizado para la bolsa, ¿ok? Y que te permite a ti promediar esas compras para poder maximizar tus ganancias al momento que el precio continúe con su recorrido alcista. Entonces, eso es lo que yo les digo. De verdad que a veces nos volvemos ciegos, queremos adivinar o predecir 100% el movimiento del precio, cuando lo que nosotros necesitamos entender es que tenemos que tener, digamos, ambos panoramas, digamos, sobre la mira. ¿Qué pasaría si el precio continúa? ¿Qué voy a hacer? ¿O qué pasaría si el precio cae? Para aprovechar, ¿ok? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que teníamos acá con nuestras líneas, básicamente luego de esos 6 meses transcurridos post año del halving, luego que conseguimos ese all time high como tal, vemos que tenemos un poco de coincidencia. Por ejemplo, en la actualidad llegamos bastante cerca de ese menos 80%, y aparte coincidimos con el tiempo que tenemos entre esos 18 meses y el tiempo del low que transcurrió acá, ¿ok? Vemos que es lo que me quiero referir, que desde esos 18 meses hacia digamos la misma cantidad de velas, podemos incluso tomarla con esta herramienta que me permite ver la misma cantidad de días, ¿ok? Son 364 días. Vean que prácticamente lo colocamos acá, es prácticamente otro año, ¿ok? Luego de esos 6 meses vemos que vamos a encontrar el low, e incluso vamos acá, ya podemos, digamos, que bajar a este ciclo, el primer ciclo, donde nos vamos a dar cuenta que prácticamente también coincide con los lows de ese ciclo, ¿ok? Vean cómo tenemos también el low de ese ciclo. Podemos medir un poco de cuánto fue esa caída. Estamos hablando de casi un 80% igual. Sí, estamos entre el mismo porcentaje de caída. Y bueno, luego de ese low, digamos que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que si se ha cumplido acá, si se ha cumplido en este segundo halving, si se pudiera estar cumpliendo en este tercer halving. Bien, como les digo, pudiéramos tomar en cuenta estos patrones que han estado ocurriendo durante el tiempo para poder buscar o entender cómo pudiéramos aprovecharlos para, digamos, estar en el mercado, ¿okay? Para sacarle provecho con respecto a eso que nos va mostrando la gráfica. Bien, ahora más allá de esto, ¿qué es lo que yo veo? Luego de esos lows, ¿ok? El precio como tal termina dándonos de alguna manera, vean que el precio tiene el low en este punto, tiene una pequeña subida y después tiene nuevamente una caída para luego sí empezar a continuar. Llega el halving y bueno,
tiene de nuevo toda esa, digamos, empieza a cumplir nuevamente con los patrones del ciclo. Bien, si vamos a el segundo halving, vamos a ver qué ocurre. Ven que tiene el movimiento, tiene un pequeño movimiento a la alza, tiene una nueva caída que no sobrepasa, de la misma manera que ocurrió en el primer ciclo, no sobrepasa ese low. En este momento no sobrepasa ese low, si es una caída. De hecho, esta es la caída que ocurrió por la pandemia, que afectó a todos los mercados. Pero bueno, vean que antes de eso también tenía una caída que bueno, ya es un poco más comparativa a lo que ocurrió aquí. Yo creo que esta caída no deberíamos tomarla mucho en cuenta porque fue un factor externo que afectó bastante y afectó a todos los mercados. Sin embargo, disculpen, sin embargo, bueno, está allí. Quien quita que terminando lo que sería el tercer halving, ya pasando lo que sería el cuarto halving, puede ocurrir algo similar. ¿Por qué no? Pero bueno, vean entonces cómo se comporta el precio, muy similar. Vean que llega a este punto y sube. Y bueno, ¿por qué no? Entonces en este punto estaremos o pudiéramos esperar también que el precio, no sé si va a ser en este punto, puede ser en este punto que baje y suba, puede ser en este punto que suba, baje y vuelva a subir. Pero es lo que les digo, si ya lo hizo una vez, si ya lo hizo dos veces, pudiéramos tomarlo en cuenta que pudiera estar haciendo el mismo movimiento una tercera vez. Bien, ahora con más, digamos, más razón de que puede ocurrir, porque digamos, en análisis técnico como tal, el precio en estos momentos se encuentra bajista, todavía no hemos quebrado el último high que vendría siendo este punto que tenemos acá. Y aparte vamos a borrar lo que sería la referencia que les dejé para el ciclo, pero prácticamente tenemos bastante digamos un nivel bastante fuerte en este punto, que es lo que está testeando en estos momentos Bitcoin, que pudiera, bueno, es una resistencia. Porque no pudiera hacerlo desde este punto, porque no pudiera venir y dar ese retroceso para luego sí continuar lo que sería la escalada hacia el cuarto halving como tal. Pudiera ser en este nivel, o bueno, otro nivel que pinta que tiene bastante fuerza, que es bastante fuerte, es este otro nivel, donde el precio, bueno, si terminase quebrando esta resistencia, pudiera estar viniendo esta, porque no bajar, y entonces así continuar. Entonces esto es a lo que me refería. No me voy a casar con un solo movimiento, aunque yo crea que quizás este puede ser el más indicado o este puede ser el más indicado. Y lo que hago es que tengo los dos panoramas de lo que puede ocurrir y cómo puedo aprovecharlo. Esta es la manera en que nosotros deberíamos analizar, no casarnos con un movimiento, sino entender los posibles escenarios para aprovecharlos. Bien, entonces, bueno, de verdad que traté de hacerlo lo más sencillo posible este análisis. De todas maneras, cualquier duda pueden dejarlos en los comentarios, y si quieren que veamos algo más a fondo también pueden escribirnos por allí. Así que bueno, agradecidos que estén en nuestro canal, estén estudiando con nuestro material, y bueno, entiendan que este es el inicio de una serie de videos que sé que van a estar bastante buenos y que les va a servir para su crecimiento. Así que recuerden compartir, recuerden escribir y bueno, seguir por acá. Hasta luego y nos vemos en un siguiente video.